Buenos días, les habla su hermana y amiga en Cristo, Liliana Moreno, obrero del Ministerio Internacional Dios es Amor. Trabajo con los niños de la congregación y bueno, estoy muy feliz por este privilegio que Dios me ha dado de poder estar aquí frente a esta cámara dando un mensaje para los niños, para esos príncipes y princesas de Dios. Un mensaje que espero que sea de edificación, un mensaje que les ayude a crecer, sí, porque ustedes no solo deben de crecer en estatura, ustedes deben de crecer en el conocimiento y en el conocimiento de la palabra de Dios para que ustedes todas las cosas les empiecen a ir mejor o para que les siga yendo mucho mejor a cada uno de ustedes. Bueno, el tema de hoy, lo que les quiero empezar a hablar en esta primera enseñanza es amor hacia la palabra de Dios. Creo que es un tema muy importante para que ustedes empiecen de verdad a sentir ese anhelo y ese deseo de buscar de Dios y asimismo puedan comprender y entender las demás enseñanzas que están en la palabra y ellas cumplan el propósito en sus vidas por el cual están allí escritas. Imagínense, les quiero hacer una pregunta. Imagínense que un personaje muy importante, ¿sí? De la farándula o qué sé yo, alguien que ustedes admiren muchísimo, llega a su barrio y ustedes tienen la oportunidad de que sus papás lo lleven a conocerlo, ¿sí? Pero cuando llegan allá, entonces, oh sorpresa, los guardaespaldas no permiten que ustedes entren. Qué desilusión, ¿cierto? Uno con ese deseo de llegar, de verlos, de abrazarlos, de tirárseles encima, no sé qué tantas cosas ustedes se imaginan de tener su personaje favorito al frente y que no lo puedan hacer. Sí, algunos yo creo que llorarán, otros gritarán, otros se pondrán tristes, otros y la mayoría pues se van a enojar, obviamente. Pues quiero que vean un video, ¿sí? En el que sale un personaje donde permite que los niños vayan y estén con él. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Dejen que los niños vengan a mí. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 18, versículo 16 que dice: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. El mensaje es: los niños como yo son bienvenidos en la familia de Dios. ¿Puedes recordar alguna ocasión en que una visita importante llegó a tu ciudad? ¿Qué hicieron todos? ¿Había fotos en los periódicos? ¿Tú estabas parado y sostenías una bandera? En nuestra historia de hoy, alguien muy importante acababa de llegar a la ciudad. Tal vez ocurrió algo así. ¿Han escuchado las noticias? Jesús está en la ciudad. Una y otra vez la gente de la ciudad se contaba la noticia. Jesús está aquí. Todos querían ver a Jesús. Los hombres dejaban de trabajar y salían corriendo para escucharlo hablar. Los amigos y las familias ayudaban a los enfermos a acercarse a él. Habían escuchado cómo había sanado a otros. Tal vez los sanaría a ellos también. Todos estaban asombrados al observar a Jesús con la gente. Veían cómo los ciegos recobraban la vista, se reían con los cojos que podían volver a saltar, veían a las madres, a los padres y a sus hijos felices otra vez. Todos eran ayudados, nadie era rechazado. Cuando algunas madres escucharon acerca de Jesús, también quisieron verlo, querían que bendijera a sus hijos. Rápidamente llamaron a los niños para que fueran a la casa. Rápidamente lavaron a cada niño y los ayudaron a vestirse con la mejor ropa. Los niños estaban entusiasmados. Iban a ver a Jesús. Los niños de todos lados amaban a Jesús. Él les sonreía, les hablaba amablemente y les contaba historias maravillosas.
Amaba las flores y los regalitos que ellos le llevaban. Pronto, algunas de las madres se apresuraron a cruzar la ciudad. Llamaron a sus amigas. ¡Vengan con nosotros para ver a Jesús! Los niños les contaban a sus amigos y pronto muchos se apresuraban para ver a Jesús. Pero las madres con niños pequeños no podían ir muy rápido. A los niñitos les llevaba tiempo caminar. Finalmente, todas las madres y los niños llegaron hasta la multitud que rodeaba a Jesús. Se quedaron parados en la parte de atrás, tratando de mirar por sobre toda la gente alta que se interponía en su camino. Algunos niños pequeños tal vez intentaron avanzar gateando, pero no podían llegar cerca de Jesús. Todos querían verlo. Parecía que todos empujaban tratando de acercarse. Las madres sentían que era inútil. ¿Alguien las podría ayudar para ver a Jesús? Quizás sus discípulos podrían ayudarlas. Las madres condujeron a los niños hasta los discípulos. Los discípulos fruncieron el ceño, decían que no con la cabeza. Váyanse. ¿No ven que Jesús está ocupado? ¿No ven que está cansado? Pero cuando Jesús vio lo que estaba ocurriendo, exclamó: Esperen, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. El reino de Dios pertenece a las personas que son como estos niños. Los discípulos y la multitud estaban asombrados. Abrieron paso y dejaron lugar para que las madres y los niños se acercaran hasta donde estaba Jesús. Pasó mucho tiempo con ellos. Sentaba a los niños en sus rodillas y los bendecía. Quizá dijo a las madres cuánto amaba a los niños. Tal vez habló de cómo debían criar a los niños para que amaran a Dios. No sabemos lo que dijo Jesús a las madres y a los niños aquel día, pero podemos estar seguros de que Él no estaba enojado con ellos. Estaba feliz, estaba contento de hablar con ellos. Jesús todavía ama a los niños y a las madres y quiere que tú vayas a Él hoy. Quiere que seas parte de su familia también. Mire, la ilustración que acabamos de ver está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 16. Dice así: Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a estos que son como niños. Qué felicidad saber y tener la certeza de que tenemos un Dios todopoderoso, ¿sí?, que ama a los niños. Mire, esta etapa de nuestro desarrollo, que es la niñez, es muy privilegiada. Ustedes no se imaginan el privilegio que tienen en esta edad, ¿sí? Porque Jesús los compara, o sea, los adultos nos tenemos que hacer como niños. Imagínense el privilegio que ustedes están teniendo en este instante, y ese privilegio lo debe aprovechar. Para eso yo estoy hoy aquí al frente, para mostrarle lo que dice la palabra y usted pueda aprovechar ese estado en el que se encuentra, ese estado de niño, ¿sí? Esa parte de su proceso en el que usted está. Pero imagínense que Dios quiere que nosotros le atendamos. Dios quiere que cuando Él nos llame, entonces nosotros estemos dispuestos. ¿Qué tal que ese artista que usted tanto admira o esa persona que usted tanto admira, ¿sí?, llámese actor, actriz, cantante, deportista, a los que les gusta el fútbol, James Rodríguez, Cristiano Ronaldo? ¿Qué tal que estuviera deseoso por conocerlo, por abrazarlo? Imagínese usted eso, que llegue a su casa y que diga: no, es que tenía unos deseos de conocerte, Juan Esteban, Juan Pablo, y que te abrace, Ailín. No, o sea, sería maravilloso, ¿cierto? Pues ustedes no creerían en nadie donde eso llegara a suceder. Pero yo les hago otra pregunta hoy. ¿Están dispuestos ustedes, o sea, esa pasión que ustedes tienen por conocer esa persona aquí en esta tierra, será que también es esa pasión que tienen por conocer a Dios? Yo solo les hago esa pregunta. Mientras ustedes meditan, les cuento que hoy estuve estudiando acerca de la enseñanza de los niños judíos.
Sí, a mí me gusta mucho esa parte, ese tema, porque Jesús es del pueblo judío y todas las enseñanzas pues obviamente se formaron ahí en ese pueblo, ya es el pueblo escogido y tienen unas características maravillosas que si nosotros imitáramos más pues seguramente nos iría mucho mejor. ¿Y cómo les parece que me maravillaba ver estas enseñanzas? Porque les voy a contar unas cuantas cositas para que ustedes miren cómo son esos niños, ¿no? O sea, que no los van a enfrentar en este momento, no esos niños, porque pues no sabemos cómo quedaríamos ahí. Imaginen que cuando ellos empiezan a hablar, a decir sus primeras palabritas, sus papás, sus padres, ya empiezan a enseñarles versículos de la Biblia. Ellos les tienen unos nombres que son un poquito complicados de pronunciar, entonces les voy a decir en qué parte están esos versículos para que ustedes entiendan la magnitud de lo que es la palabra de Dios enseñada. Mire, ellos están bebés y lo primerito que le enseñan, lo primerito que empiezan a hacerles repetir, grábense en esta palabrita, repetir, está en Deuteronomio 33:4. Para los que les gusta y tienen la Biblia en este momento, que deberían de tenerla a la mano, entonces les voy a dar un tiempito para que la busquen, es Deuteronomio 33:4. Sí, yo la puse no está en la Reina Valera, en la versión de Reina Valera, sino que está en otra versión y dice así, pero es exactamente la misma palabra, está traducida a un lenguaje actual. Dice, yo, Moisés, les di la ley de Dios que para ustedes es lo más preciado. Entonces mire que desde pequeñitos estos bebés empiezan a repetir que la palabra de Dios es lo más preciado que hay en sus vidas. Y yo hoy les digo, la palabra de Dios es lo más preciado que debe de haber en sus vidas. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Entonces, la palabra de Dios es lo más preciado. Metas en la cabeza. Ellos ya lo saben porque desde bebecitos ya lo saben. Si usted está hoy por primera vez conectado, pues entonces se lo va a grabar. Si usted ya es un niño que conoce la palabra, que ha estado ya bastante tiempo en la congregación, entonces usted lo va a confirmar cada día más en su corazón y lo va a interiorizar más en su corazón. ¿Y qué dice? Que la palabra es lo más preciado para nosotros. Imagínense que después de esto, ellos cuando ya empiezan a soltar un poquito más su lengüita y todo eso, y a decir, y a que se les entienda un poquito mejor, empiezan a aprenderse ya otro versículo. Sí, ya no es que solo se lo dicen los papás, sino que ya empiezan a aprendérselo y está en Deuteronomio 6 del 4 al 9. Sí, yo les voy a leer del 4 al 6 y este versículo es maravilloso. Mire que dice, oye Israel. Entonces yo te digo, oye Aileen, oye Steven, oye Ivana, oye Sofía, oye Valentina, oye Emmanuel, oye Felipe, ¿sí? Oye Juan Esteban, oye Rose y todos los niños de pronto que puedan estar conectados o que estén viendo este video, entonces díganse su nombre. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? Y amarás a Jehová tu Dios desde todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y no es cuando hablan, sino cuando ya, cuando los niños no hablan perfectamente, sino que ya desde el primer instante en que empiezan a pronunciar sus palabras, ellos ya están repitiendo esto. Imagínense, ¿qué les están enseñando? ¿Y qué te quiero enseñar hoy? Que debemos de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Ese es un mandamiento, pero es algo que también tiene que nacer, tiene que fluir de nuestro corazón. ¿Y cómo va a fluir de nuestro corazón? Eso vamos a irlo viendo ahora.
A los 3 años, este niño, mire cómo va ese proceso, imagínense cómo están de adelantados en este momento, a ver cuántos de ustedes me pueden decir 2 o 3 versículos o 4. Aquí ya van dos textos, ¿sí? Con varios versículos. Entonces vamos a ver, ustedes vayan mirando a ver cómo están con la lección. A los 3 años estos niños, ¿sí? Ya les empiezan a enseñar el alfabeto hebreo, que no es una cosa muy fácil porque a mí me cuesta pronunciar algunas palabras que hoy leía. Yo dije, no, yo no los voy a enredar con eso, les voy a hablar más claro, ¿sí? Y de ahí en adelante ya deben de empezar a aprenderse la ley de Moisés. Y les cuento, para los que no saben, que la ley de Moisés está escrita en los 5 primeros libros de la Biblia. Imagínense, los 5 primeros libros de la Biblia. Para los niños de la congregación que ya hicimos la manualidad de la Biblia con todos los libros, ustedes ya más o menos deben de ver la magnitud de palabras que hay en esos 5 libros, ¿sí? Hay veces les ponen una lección, imagínense, de una hojita y se estresan. Ustedes se pueden imaginar eso. No conté cuántas hojas tienen esos 5 libros, pero vayan mirando el último, ¿sí? El último y en qué número queda, la última palabra del libro, y van a darse cuenta cuántas páginas estos niños se deben de aprender, para que ustedes vayan viendo que nos falta, y nos falta bastante. Pero saben, nunca es tarde, ustedes tienen un privilegio maravilloso que están niños, que tienen todas las capacidades y lo pueden lograr. ¿Listo? A los 12 o 13 años estos niños ya están capacitados, ¿sí? Están entrenados, tienen un excelente conocimiento de la palabra según sus tradiciones, porque ese pueblo judío, ellos tienen sus tradiciones y de acuerdo a eso, pues ellos ya van haciendo sus primeros pinitos. Mire, Jesús a los 12 años, ¿sí? Y de ahí nos vamos a un ejemplo bíblico, no solo son los niños, Jesús a los 12 años estaba en el templo y no aprendiendo, él ya estaba enseñando a los maestros de la ley, como decir a un pastor, como decir que usted, a ver en quién pienso, en Juan Felipe, se siente en la congregación a enseñarle al pastor. Maravilloso, eso sería una cosa espectacular, como para filmarla y ponerla en YouTube, en Instagram, en todo. Es un niño, ¿sí? Enseñándole a una persona, a un maestro, lo de la palabra. Eso está en Lucas 2 del 41 al 51 para que ustedes lo lean y se den cuenta que yo no lo estoy inventando, eso está allí escrito. Ustedes pensarán, pero es que Jesús es el Hijo de Dios, a los 12 años él enseñando, pues claro, es que es el Hijo de Dios, sí, está súper dotado y todo. No, señor. Mire, Jesús se hizo hombre para padecer como hombre. Él nació, él fue bebecito, él hizo sus necesidades, él lloró, pataleó, sí, le gustaba jugar también, como a los niños, como a ustedes. Él tuvo sus amigos, compartió, sí, hizo travesuras. Una de ellas está registrada en la palabra, que ya en la congregación se las enseña a los niños, y en cualquier momento vamos a hacer una enseñanza y se las voy a transmitir a través de este medio para que ustedes sepan que Jesús fue niño, ¿sí? Entonces no es excusa de que él era el Hijo de Dios, entonces él se sabía todo y podía enseñar. No, señor. Lo que pasa es que él fue entrenado en eso desde muy pequeño, igual que los niños judíos que han seguido esa tradición y esa enseñanza, ¿sí? Mire, ustedes están en la capacidad también de ser como ellos. ¿Por qué? Porque, mire, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no hay excusa para que usted diga, ay, es que no, es que yo esto, es que yo no puedo, es que yo no me grabo. Hay tantos métodos ahora. Usted puede escuchar la palabra, si hay una audiobiblia, usted puede ver videos, no solamente hay muchos videos, hay imágenes, hay canciones, sí, hay tantas cosas, tantas herramientas que ahora nosotros podemos utilizar
Entonces no hay excusa. Mire, aquí tenemos un término en esta casa y es que cuando los niños nos preguntan algo, entonces nosotros les decimos, vaya, busquen San Google, ¿sí? Vaya a San Google. Ahora el internet tiene muchas facilidades, úsenlo para bien, vean cosas correctas, en vez de ver cosas incorrectas, vean cosas correctas, cosas que les sirvan. Aquí me buscaron. Imagine cuántas páginas se aprenden estos niños y se saben a los 12 años, 213 páginas. Y usted, querido príncipe y princesa hermoso, ¿cómo le cuesta? Hay veces aprenderse 2 paginitas, ¿cierto? Ay, qué pereza, no, ¿sí? Pero sabe que yo le tengo una buena noticia. Cuando nosotros conocemos de Dios, todo es posible. Todo es posible, todo es posible. Cuando usted, niño, le cree a Dios, mire lo que le decía al principio, usted es privilegiado, esta etapa de su desarrollo, Dios la tiene en alta estima, aprovéchela, usted todo se lo cree, entonces créale a Dios, créale, pero búsquelo, ámelo. Y le voy a enseñar cómo usted lo puede hacer. Mire, el tema de hoy es amor hacia la palabra de Dios. Usted está niño y usted dice, ay, es que la verdad es que a mí me gusta más jugar la Play, ver televisión, dormir, chatear, ver videos chistosos en el celular, ¿sí? Hay veces, bueno, tantas cosas, distracciones que hay hoy en día. Y usted dice, es mejor como eso, me gusta más eso que ir a leer la Biblia o verme un video o escucharla, usted hablar, no, tantas cosas que usted me puede decir, ¿sí? Pero la única forma de lograrlo es empezándolo a hacer. Mire, hoy leí una frase que me gustó, me pareció maravillosa y dice, lo externo despierta lo interno. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo les parece que mi hijo menor tiene su mejor amiguito que lo quiere mucho, se quieren muchísimo? Se llama Juan Esteban y es un niño de la congregación. Pues ¿cómo le parece que la primera impresión de ellos fue una pelea? Ellos no se querían, sí, no, como que tenían su fastidio, así como muchos tienen un fastidio por ese libro negro, morado, vino tinto, sí, que es la Biblia, entonces dicen que pereza, y ese poco de letricas tan chiquitas, y empiezan a leer todo y les da pereza seguir leyendo el resto, más o menos algo así, y tuvieron su pelea. Pero resulta que en la medida que ellos que se veían cada 8 días y empezaron a hablar y a conocerse, empezaron a quererse. Entonces ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que, bueno, digamos que en semana ellos no se ven y digamos que de pronto Juan lo nombra así y tal, pero el problema es que se vean el domingo porque empieza el 1. Mami, que si puedo Juan Esteban, mami, que si Juan Esteban puede venir a mi casa, mami, que Juan Esteban le dice al papá, papi, que si Juan lo puede ir a mi casa. Y es un desespero, ¿sí? Porque ellos se quieren y cuando están juntos, ¿sí? Cuando interactúan, entonces ellos quieren estar más juntos. Y así mismo es la palabra y así mismo podemos aplicar la frase que les dije, mire. Eso es, en sus corazones empezó a haber un deseo por estar con el uno, con el otro. Pero ¿cómo se logró eso? Cuando estaban juntos. Entonces usted, ¿cómo va a empezar a amar a Dios? ¿Cómo se le va a despertar eso interno que usted tiene? Pues usando lo externo. ¿Y qué es usar lo externo? Leer la Biblia, ver los videos, escuchar a su mamá o a su papá cuando le hablen de la palabra, porque hay veces los papás hablamos de la palabra y hay veces algunos hijos no quieren. Entonces, eso usted lo va a lograr, ¿sí? Después, mire, cuando uno está al lado de algo y lo hace repetidas veces, entonces usted va a empezar a nacerle ese amor, ¿ya? Y puede empezar viendo los mensajes cada domingo, repitiéndolos cuantas veces sea necesario y asimismo
usted ese amor se le empezará a despertar por Dios y por su palabra, porque usted lo va a empezar a conocer y usted va a decir, uy, wow, pues yo lo que tengo es un Dios maravilloso, uy, yo no sabía eso, yo no sabía que Jesús hacía travesuras, ay, yo no sabía que Jesús a los 12 años ya, uy, no, esto es algo increíble. Entonces usted cada día va a ir queriendo aprender más de Dios, ¿sí? Mire, Jesús fue entrenado desde niño y el pueblo judío ha seguido su enseñanza. Ustedes como niños deben seguir siendo entrenados en la palabra de Dios. Y es así, como les decía, tal vez en sus hogares no lo han hecho, pero esta es la oportunidad. Tal vez es la primera vez que usted se sienta a escuchar la palabra de Dios de una forma diferente, sí, diferente porque no es leyéndola y que usted no entiende. Usted dice, ay, pero es que yo leo y no entiendo. Pues para eso vemos personas adultas que nos sentamos a estudiar y de lo que Dios nos da, así mismo le transmitimos. Entonces apoyarse en los adultos, en sus papás, si tienen una duda preguntarle a ellos, a través del canal la pueden hacer también. Mire, debemos querer conocer y amar a Dios y la única forma es escuchando y repitiendo su palabra. Mire, yo les dije al principio que grabaran esto, repetición. Entonces hay que repetir. Repetir. Mire, si Juan Pablo y Juanes se ven todos los días, están repitiéndose y se van a querer mucho más, ¿ya? Todos los días se ven un ratico, juegan, comparten, entonces al otro día van a querer otra vez lo mismo. Quiero ir a donde Juanes a jugar, así mismo es con la palabra, usted la lee hoy y la lee mañana, o escucha hoy, escucha mañana y usted empieza a aprender cosas, ¿sí? Mire, muchos de ustedes y aún nosotros los adultos no recibimos esa instrucción desde temprana edad. Ha influido nuestra cultura, ¿sí? Vivimos en un lado del planeta donde la mayoría de gente no tiene disciplina, no le gusta la repetición, hace las cosas una vez, 2 veces, 3 veces y después le da pereza, después se desanima, ¿sí? Y nos cuesta, pero con la ayuda de Dios podremos lograrlo, solo debemos empezar y Dios hace el resto. Si usted se decide a empezar, de verdad que Dios lo va a respaldar. Yo quería enseñarles esta parte hoy porque es fundamental para lo que sigue. Tenemos que tener ese deseo de aprender todos los días de Dios. Yo les voy a dejar una tarea. Yo no se las voy a fiscalizar, no sé si la van a hacer, pero yo se las voy a colocar. Esta semana yo quiero que usted lea el primer capítulo del libro de Proverbios. Y no le estoy diciendo que se lo aprenda. Léalo todos los días. Todos los días. No me lea un versículo un día, el otro día, no. Todo el capítulo 1 lo lee todos los días. Entonces, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, usted decide. Sí, pero entonces usted lo lee todo el lunes, todo el martes. Y usted va a ver el sábado qué hay en su corazón. ¿Sí? Vamos a empezar a ejercitar y a ser entrenados. Porque lo que pasa es que tenemos que empezar a activar nuestra mente. Somos muy perezosos mentalmente porque no ponemos a trabajar la mente. Entonces, niño hermoso, princesa hermosa, príncipe hermoso de Dios, empieza a ejercitar esa mente, empiece a buscar a Dios, a conocerlo y va a ver que cada día usted se va a enamorar más de Él. Mire, Él dice en su palabra lo que leímos al principio, que dejen que los niños vayan a Él, aprovechen ese estado que tienen, ¿sí? Léanlo todos los días, ese mismo capítulo, y entonces la otra semana buscamos otro, y así ustedes van a ir viendo que ustedes no son diferentes a como era Jesús a su edad, ni son diferentes a esos niños judíos que de pronto están tan adelantados. ¿Ustedes quieren que les vaya bien siempre? Esa es la premisa, buscar y meditar en la palabra de Dios. Esa es la premisa, buscar y meditar en su palabra. Yo los motivo a esto, espero que este mensaje haya sido de edificación. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana yo coloco delante de tu presencia a estos niños maravillosos para que seas tú, Señor, impartiéndoles a ellos, Señor, tu Espíritu Santo, que los motive, que los redarguya, a que ellos te busquen, Señor, y que tú, Señor, premies
el deseo de ellos de hacer la tarea, Señor. Que ese deseo de esa tarea que les he puesto, Señor, que ellos la hagan, Dios del cielo, y que tú premies, Señor, esa diligencia que ellos tengan haciéndola, Padre Celestial. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor. Ayúdalos siempre, Señor. Y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos de que 8 días, si Dios permite, con otra nueva enseñanza. También que vamos a buscar maneras de que también la clase sea más dinámica y tal vez vamos a trabajar manualidades. Bueno, yo 8 días antes les voy a ir avisando para que podamos hacerlo. También en los comentarios me gustaría que ustedes me den ideas, ¿sí?, de cómo quisieran una clase, y asimismo también me ayudan. Yo es la primera vez que lo hago y bueno, con la dirección del Espíritu Santo pude darles esta enseñanza hoy, pero me gustaría que ustedes también hicieran sus aportes. Dios les bendiga.